Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de Fisioterapia.0. Mi nombre es Cristian Palomino Reyes y soy el creador de este podcast. Para la gente que no me conoce, desde hace algunos años vivo de mi pasión, la fisioterapia deportiva. Actualmente me dedico a la prevención, tratamiento y readaptación de lesiones musculoesqueléticas en el Club Sport Boys, equipo de la Liga Profesional de Fútbol en Perú. Las personas que ya me conocen saben que soy un apasionado en lo que hago y me gustaría que puedan seguir de cerca este proyecto, el cual les aseguro será de alta calidad. El desarrollo de este podcast tiene como principal objetivo compartir conocimientos, experiencias, trabajos e historias, y por qué no envolvernos en ellas. En cada episodio tendremos a una persona especial, quien podrá ser invitado por mi persona o por una sugerencia realizada por parte de los seguidores. No se olviden de invitar a sus colegas o amigos cercanos a que sean parte de este gran proyecto y también para que puedan sugerir a qué personas les gustaría que se invitara para un nuevo episodio. Por ahora los episodios del podcast podrán ser escuchados a través de dos plataformas, Instagram y YouTube. Sinceramente tengo mucha ilusión de que este proyecto funcione y así poder llegar cada día a más personas. Volver a darles la bienvenida y comentarles que en este primer episodio contamos con la participación de Mauricio Alzate, actual fisioterapeuta del Fútbol Club Lokomotiv Moscú de Rusia y ex fisioterapeuta de la selección peruana de fútbol. Muchas gracias, Mauricio, por aceptar la invitación y poder participar en el primer episodio de esta serie de podcast que Fisioterapia.0 trae para los amantes de la fisioterapia en todo el mundo. Cuéntame, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian. De todas maneras, agradeciendo esta gran oportunidad, tanto a ti como a tu equipo de trabajo, por empezar con pie derecho en este programa que están emprendiendo en lo que es Fisioterapia.0, donde más de uno de nuestros colegas va a tener la oportunidad de participar, de aportar y de engrandecer esta gran profesión. Yo estoy muy bien, motivado, siempre motivado para aportar y para servir a los colegas y obviamente al área de la rehabilitación y la fisioterapia. Buenísimo, muchas gracias a ti, Mauricio, por poder participar de este primer episodio. El título de este primer episodio pues es Acercamiento hacia la fisioterapia deportiva. Y ustedes, seguidores, quédense con nosotros y disfruten de las preguntas que le vamos a realizar a Mauricio. Cuéntanos, ¿quién es Mauricio Alzate? Bueno, primero que todo, describirse a uno mismo pues será un poco difícil, pero bueno, tratándose del momento, con muchísimo gusto, Mauricio Alzate es un fisioterapeuta eh, formado en la ciudad de Medellín, Colombia, eh, con experiencia en el ámbito deportivo, especialmente en el fútbol. Desde que salí de la universidad he estado trabajando en fútbol, he podido trabajar en Colombia 5 o 6 años aproximadamente. De ahí emigré a Perú y he trabajado en Perú aproximadamente eh, 9, 10, casi 10 años. Y bueno, ya otra vez tuve una posibilidad de salir a trabajar ya en la parte esta en Rusia y estoy por acá hace ya por ahí 2 años. Es un recorrido en el área deportiva bastante largo, lleno de experiencias, lleno de de muchos momentos gratos que me han hecho crecer como persona y como profesional. Excelente, Mauricio. La verdad que es un placer poder escucharte, ¿no? Estoy muy seguro que las personas que pues tengan el pequeño tiempo de poder escuchar este podcast, este episodio, van a poder disfrutar, ¿no? de cada pregunta y de cada experiencia que nos vas a poder contar. Voy a empezar con una pregunta relacionada bastante al tema y es, ¿qué es para ti la fisioterapia deportiva? Bueno, la fisioterapia deportiva puntualmente. Realmente la fisioterapia es la intervención que tenemos nosotros, los fisioterapeutas, tecnólogos médicos, kinesiólogos, licenciados, dependiendo del país donde te has formado, es el título, pero realmente forma un mismo profesional. Pero la fisioterapia deportiva ha venido incursionando en el medio, ya que en los diferentes procesos deportivos no había un profesional
que tuviera los conocimientos necesarios para el tratamiento, el abordaje y la continua supervisión de los atletas de alto rendimiento que día a día están luchando y están trabajando por mejorar su performance. Entonces, la fisioterapia deportiva es el trabajo continuo y coordinado de un equipo de trabajo que está en pro del atleta en todos los aspectos, en el aspecto de formación, en el aspecto de salud o en el aspecto de tratamiento, en el aspecto de nutrición y específicamente en la parte de incursión y de trabajo en el campo o en la disciplina determinada. Entonces nosotros como fisioterapeutas deportivos, dándole este perfil al profesional, necesitamos tener cualidades y capacidades idóneas para poder ir de la mejor manera, de una manera objetiva con cada uno de los deportistas. Es un deportista al que vamos a tratar y es un profesional con aptitudes y actitudes necesarias para poder brindarle a este atleta las condiciones óptimas de crecer en el ámbito deportivo. Excelente, Mauricio. Al inicio me comentaste un poco de que habías tenido una amplia experiencia en el deporte, ¿no? Esta experiencia, bueno, yo que te conozco y que te he seguido de cerca, pues la he visto en gran medida en lo que es fisioterapia deportiva relacionada bastante al fútbol, pero conociéndote a ti un poco, ¿nos podrías contar cuáles han sido tus inicios en la fisioterapia deportiva? ¿Tú siempre te mantuviste orientado hacia ella o en algún momento te interesaste por otra área de la fisioterapia? De todas maneras, Cristian, tengo que ser muy sincero. A mí me llamó la atención la carrera de fisioterapia es porque yo sabía que podíamos trabajar desde la parte médica con el deporte. Entonces, siempre he sido un amante, siempre he sido un fanático del fútbol y en Medellín, en Colombia, los estudiantes que estudian fisioterapia tienen la posibilidad de en los últimos semestres donde se realizan las prácticas universitarias ir a los diferentes escenarios deportivos, ¿cierto? Entre esos los equipos de fútbol, puede ser equipos de atletismo, equipos de natación y bueno, las diferentes disciplinas, pero entre esos hay oportunidad de ir a los equipos de fútbol. Yo siempre le apunté a eso, siempre trabajé para eso y pude lograr la oportunidad de estar en uno de los equipos de fútbol en Colombia. El Atlético Nacional, ahí hice las primeras prácticas y las segundas y las terceras, porque ya el equipo pidió la posibilidad de que yo me quedara trabajando y haciendo todas mis prácticas ahí. Entonces para mí fue muy, muy valioso dar ese primer paso en un equipo de fútbol. Ahí empezó todo y le cogí muchísimo más amor a lo que es el fútbol y a lo que es la fisioterapia como tal. La verdad que una gran respuesta y me hace acordar mucho a lo que muchos alumnos que están en últimos ciclos pasan, ¿no? Muchas veces uno estando en los últimos ciclos aún no es capaz de decidir hacia qué área quiere estar y bueno, pasan ese tipo de situaciones, ¿no? Que, que encuentras poder hacer una rotación en algún espacio, en algún en alguna entidad, ya sea un hospital, una clínica o un centro deportivo, como fue en el caso tuyo, y la verdad que empiezas a motivarte y a introducirte en ese mundo y te empieza a gustar y por ahí que vas siguiendo esa línea. La verdad que esa respuesta que has dado, creo yo que se van a sentir identificados muchas personas que pasamos por eso también, ¿no? Eh, Siguiendo con el tema, ¿cuáles consideras tú que son las principales herramientas que debería tener un fisioterapeuta deportivo en todo aspecto, en tu experiencia, en lo profesional y en lo personal? Bueno, eh,
las respuestas son personales, ¿cierto? Porque eso es una ciencia que no es exacta, son ciencias que dependen mucho de la apreciación de cada profesional. Las principales herramientas, definitivamente, Cristian, es la actitud con ser humano es una de las principales herramientas. Tener esas ganas de estar, esas ganas de aprender, esas ganas de competir profesionalmente. Esa es la principal herramienta, porque lo demás te lo coges en el camino, lo demás lo vas adquiriendo, ¿cierto? Que es el complemento. Y la aptitud con P, tener esas cualidades, tener ese amor, tener esa pasión por lo que haces. Entonces pienso que las principales herramientas son esas dos, porque lo otro es el complemento. Pero si tú tienes esas ganas de estar y además tienes esas cualidades y esas virtudes, eh, te va a ir muy bien en lo que hagas. Así tengas mucho camino por recorrer, vas a ser el mejor o tienes que apuntar siempre a ser el mejor, porque siempre tienes que ir día a día, no puedes estar en una zona de confort, no te puedes quedar en la zona de confort, tienes que ir día a día a mejorar, día a día, y seguramente el camino va a ser difícil, vas a caer, vas a tener dificultades, pero tienes que entender que esas dificultades es lo mejor que te puede pasar, porque es una prueba, es un reto que te está dando la misma profesión para que mejores. De esa manera es como se mejora. Entonces, salir de la zona de confort, tener buena actitud, tener buena aptitud y ponerlas en marcha. Y saber identificar cuándo es el complemento de tu perfil profesional e irlo adquiriendo. Para mí es eso. Excelente respuesta, Mauricio. Y la verdad que comentas algo súper importante que es poder salir de la zona de confort, ¿no? A veces estar en una situación incómoda te hace crecer mucho, ¿no? Porque de todas maneras existe esa competencia sana en la cual te ayuda a que pues creas en ti mismo y que puedas seguir mejorando cada día y tratando de adquirir más conocimientos. La verdad que en ese sentido estamos bastante de acuerdo. Hay aquí algo que te quería consultar, bueno, preguntar, y es, el equipo interdisciplinario en el mundo del deporte cada vez se ve mucho más, ¿no? Yéndonos específicamente hacia el lado del fútbol, que es donde tú trabajas, se ha convertido, creo yo, en algo necesario. Desde tu punto de vista personal, ¿qué importancia le das a esto? De todas maneras, eh, los atletas de alto rendimiento son demasiado complejos y requieren del aporte profesional, que valga la redundancia, aporte profesional de profesionales que están encaminados a servirle. ¿Por qué? Porque requiere de una coordinación, de un equipo de trabajo en un proceso deportivo. Entonces son tantos los aspectos que hay que cubrir que uno no puede ser todero, uno no puede tratar de hacer todo, porque para eso hay especializaciones, ¿cierto? Y la coordinación, los trabajos coordinados, la planificación, es lo que realmente ofrece o al final de los ciclos va a dar los frutos y los resultados positivos. No solamente son ganar, no, 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 no. Siempre hay que pensar de que un resultado positivo también puede ser algo negativo. Es decir, yo llevo el jugador o el atleta a que compita, pero no ganó el primer puesto, pero compitió y compitió a máximo nivel, pero no ganó el primer puesto. Entonces, digo, bueno, no ganó, pero tampoco perdió, ¿cierto? Ganó. Al final de cuentas, perder no es perder, es ganar un poco. Eso lo decía un técnico en el fútbol.
y es ganar claro. ¿Por qué? Porque me mostró a mí cuál era el límite de ese jugador, me mostró a mí que tengo que seguir trabajando, me mostró a mí lo que debo hacer, me mostró a mí mis debilidades, mis amenazas y, y también me mostró mis fortalezas y dónde debo enfatizar más el trabajo y a lo que debo apuntar, ¿cierto? Entonces, siempre el trabajo de un equipo interdisciplinario me va a dar ventajas y si el equipo se entiende y se comprende en todas sus actividades, tanto pre, post y durante los procesos deportivos, seguramente esa continuidad del trabajo es la que va a dar los frutos. Siempre hay trabajos a corto, a mediano y a largo plazo. Yo pienso que los procesos a cortoplacistas son más resultadistas, o sea, si no tiene el resultado acá no sirve, no. Yo pienso que los procesos enfocados a una evolución del atleta son los que realmente dan los resultados. Yo he estado leyendo mucho de muchos profesionales, quizás tú lo conoces, me han mencionado algo del Paul Dorochenko. Escuché una charla que tuvo y dijo, yo trabajé con Federer, tenía un genio, tenía un carácter muy complicado, trabajé con él cierto tiempo y me fui a trabajar a otro país. Si yo supiera que él iba a ser el número uno, me hubiera quedado con él. ¿Qué significa? Que él trabajó, supo que tenía mucho talento, pero que por su carácter esto decidió retomar otro rumbo, pero después se dio cuenta de que él no supo identificar ciertas virtudes de este atleta, ¿cierto? Pero que a pesar de esto trabajó muy bien con él y se sentía muy satisfecho de poder decir que es el mejor del mundo y de que él aprendió mucho de ese mismo proceso. Es que uno tiene que ser autocrítico con lo de uno y que gracias al equipo interdisciplinario con el cual él trabajaba pudo entender que los procesos tienen que ser apoyados en el tiempo. ¿Por qué? Porque si todos hubieran quedado ahí no hubiera llegado a ningún lado el atleta, pero siguieron trabajando, siguieron trabajando, siguieron trabajando y siguieron trabajando y mire los resultados de hoy día. Entonces, realmente la pregunta que tú me haces, ¿qué importancia tiene un equipo interdisciplinario en la evolución de un atleta o en la evolución de un proceso deportivo? Definitivamente, Cristian, que es determinante, determinante a cualquier nivel, a nivel bajo, medio o alto, ¿cierto? Por decirlo, o un nivel Champions League o por decir un nivel local. Muy interesante, la verdad, muy interesante y valiosa tu apreciación desde este punto. Y dijiste una palabra súper interesante que quizás más adelante la volvamos a tocar dentro del tema, el poder identificar, ¿no? Identificar cosas a través de este equipo interdisciplinario que cada vez en los equipos deportivos son totalmente necesarios. Mira, yo te he seguido de cerca, tienes una carrera con muchos años de experiencia, bastante valiosas, varios de estos años en clubes de fútbol profesional y pues inclusive en la selección peruana de fútbol, ¿no? Donde tuviste la merecida oportunidad de poder participar de un mundial. Aquí me gustaría detenerme a preguntarte algo. ¿Qué diferencias encontraste entre la fisioterapia de la élite mundial y la fisioterapia que manejábamos en el Perú en ese tiempo cuando fuiste al mundial, ¿no? Sí, Cristian, mire, como lo has dicho, yo tuve la fortuna de hacer parte de estos procesos deportivos en la Federación Peruana de Fútbol, a pesar de que yo soy de otra nacionalidad, me vi beneficiado en algún momento por hacer parte de este equipo interdisciplinario. Bueno, mucho talento, mucho profesional capacitado y estuvimos con la influencia del comando técnico que en ese momento estaba y que en ese momento está. Son de nacionalidad argentina básicamente y ellos están muy conectados con el medio extranjero. Entonces siempre estuvimos a la vanguardia, siempre estuvimos manejando la última tendencia en rehabilitación, en recuperación, en tratamiento, en diagnóstico, en información, ¿cierto?
que se estaba haciendo a nivel mundial. Como ellos tienen tantos colegas en selección argentina, entonces manejábamos mucho lo que estaba manejando la selección argentina. Y la selección argentina, influenciada por todo lo que se hace en Europa, porque tanto jugador europeo, obviamente, entonces nunca estuvimos alejados de la vanguardia. Ya cuando vengo a empezar a tener un roce más internacional con equipos de Holanda, equipos de afuera, de Alemania, Estados Unidos, yo veía que realmente no estábamos tan alejados de la tendencia, que en Estados Unidos estaban haciendo presoterapia con la Normatec, estaban trabajando, por ejemplo, con la Game Ready, estaban trabajando con diferentes técnicas que en el momento estaban dando un plus en una recuperación acelerada, ¿cierto? Porque como los torneos son cortos, especialmente el mundial, demanda mucho desgaste físico, pero también mucho desgaste mental. Y eso, si el jugador está mentalmente cansado, si el jugador está mentalmente tenso, muscularmente tengo una respuesta. El músculo va a estar duro, va a estar tenso, no va a recuperar bien. Entonces tuvimos muchas herramientas para trabajar que estaba realizando todos los equipos en el mundial, porque uno veía las notas de otros periodistas, de otros equipos, Italia, Francia, Colombia, Brasil, y bueno, estábamos haciendo lo que ellos estaban haciendo o ellos estaban haciendo lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces estábamos muy parejos, ¿cierto? Yo doy las gracias a estas personas, a estos profesionales que nos ayudaron a crecer muchísimo, nos ayudaron a abrir la mente y nos ayudaron a mirar que un continuo crecimiento del profesional y que debemos continuar en esa tendencia, estudiando y buscando y teniendo esa búsqueda incansable del conocimiento, porque así están todos. Como está creciendo las estrategias y en la manera de jugar, también están creciendo las estrategias en la manera de tratar, de curar y de acelerar los procesos de recuperación del atleta, que es básico en estos procesos o en estos torneos cortos. Buenísimo, Mauricio. La verdad que una gran respuesta y me alegra bastante escuchar el simple hecho de que nos hayas dicho y mencionado de que no estamos muy lejos de la realidad que se vive en la élite del mundo, ¿no? Y eso la verdad que me alegra bastante. Una pregunta que va bastante relacionada a la última es, tú que has tenido la oportunidad de trabajar aquí en Perú y bueno, ahora actualmente que tienes la fortuna de poder estar en un equipo en Rusia, ¿qué principales diferencias encuentras? ¿Crees tú que hay vacíos importantes? ¿Estamos lejos del trabajo en la élite? Bueno, sí hay diferencias. Sí hay diferencias porque, digamos, a nivel de Sudamérica, porque he trabajado en Colombia, he trabajado en Perú, entonces pues digo, por eso me refiero a Sudamérica, o me puedo referir a Perú, porque fue mi último país donde trabajé en Sudamérica, ¿cierto? El fisioterapeuta, desde que llega el atleta, lo aborda, le puede hacer una inspección fisioterapéutica, le debe hacer algunas manipulaciones, lo masajea, le hace alguna sesión de fisioterapia si lo requiere, va con él al gimnasio para hacer algún plan de prevención o algún protocolo agudo para manejar alguna recidiva, alguna lesioncita que esté aquejando, va con él al campo para hacer un trabajo previo antes del entrenamiento, está pendiente del jugador durante el entrenamiento, evaluando, mirando su respuesta ante el entrenamiento, ante la carga de trabajo y está atento a la parte de finalización del entrenamiento para hacer una recuperación en campo, ¿cierto? Una liberación miofacial, pero ahora están manejando otro concepto como no tanto de liberación miofacial, sino de mmm, recuperación
en campo, post-entrenamiento, ¿cierto? Nosotros lo llamábamos liberación miofacial, pero es algo más allá, es algo más complejo, es una recuperación post-entrenamiento, donde tú haces la parte miofacial, donde tú haces una parte stretching, donde haces una parte de movilidad, donde haces la parte de hidratación. Entonces son más aspectos y no solamente es la parte miofacial, ¿cierto? Después del entrenamiento, tú vas con el atleta, regresas con el atleta a los diferentes mm, escenarios o a los diferentes sitios del complejo polideportivo y vas a hacer crioterapia, vas a hacer un masaje deportivo de drenaje quizás, ¿cierto? Y si es que requiere algún vendaje funcional, por ejemplo, o si es que requiere algún trabajo en especial de kinesiotape, por ejemplo, o si requiere un baño de contraste, un trabajo en contraste. Entonces, mirar que todos los aspectos que te acabo de mencionar lo hace el fisioterapeuta, desde que el jugador entra y hace todo ese camino con el atleta, con un solo atleta, ¿cierto? Y muchas veces son 30 jugadores y hay 5 fisioterapeutas. Entonces el fisioterapeuta tiene que estar atento en todo momento. La diferencia que encuentro es que acá en Europa el fisioterapeuta eh, recibe jugador, sí, le hace una ecografía si es que requiere, viene con algún dolor, con alguna molestia. Entonces, acá en Europa son los fisioterapeutas capacitados y acreditados en ecografía musculoesquelética. Manejan muy bien la ecografía, cosa que no se debe o está prohibido o no se hace en Perú, porque en el momento que lo íbamos a hacer, no, aquí está prohibido. Creo pues, Cristian, no equivocarme, pero hasta el momento no está permitido que el fisioterapeuta trabaje con la ecografía. Lo segundo es que si requiere un masaje, aquí hay masajistas. El fisioterapeuta no masajea, no masajea. Hace movilizaciones, hace cosas muy puntuales, pero el masaje como tal, no, lo hacen masajistas, ¿cierto? Y el fisioterapeuta está en el consultorio. Cuando ya va a ir a campo, hay una persona o un profesional que es un readaptador. Entonces va con el readaptador, uno le entrega al jugador o hace un empalme con el otro profesional de cómo, en qué condiciones llegó el jugador, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. El readaptador va al gimnasio y luego va al campo. En el campo el readaptador tiene una comunicación directa con el preparador físico y entre ellos discuten el tipo de trabajo que se va a realizar. Entonces, ¿qué significa? Que aquí el trabajo es más coordinado, hay un equipo interdisciplinario más amplio, hay más disciplinas, hay más profesionales y el fisioterapeuta eh, tiene un espacio más, ¿qué te digo yo, Cristian? No más limitado, sino más específico, ¿cierto? Más un área más específica de trabajo. Eh, Tiene ventajas y desventajas, porque en Perú o en Sudamérica aprendemos a ser toderos, tomamos experiencia en todas las áreas, entonces somos más completos. Aquí son más especialistas en ciertas áreas, sin dejar de lado que no saben trabajar las otras áreas, ¿cierto? Pero la práctica hace el maestro. Y si tú todos los días realizas manipulaciones, si tú todos los días masajeas, tú coges un tacto especial, ¿cierto? Si tú todos los días haces un recorrido con el atleta desde que llega hasta que sale, tú te vuelves un especialista en eso, en ese momento. Aprendes a ganar una lectura, aprendes a tener un olfato y una intuición médica especial, que con solo ver al jugador ya tienes una idea de qué puede haber sido, porque ya aprendes a analizar el mecanismo lesional, ¿cierto? A diferencia del fisioterapeuta acá, que requiere hacer una ecografía para determinar objetivamente cómo puede estar la zona, ¿cierto? A diferencia de que tú puedes observar en campo el mecanismo lesional y venir a ver
objetivamente la ecografía y sacar un excelente diagnóstico fisioterapéutico y clínico, y así enfocar tu tratamiento. Entonces el tratamiento no iría más enfocado a lo que es el ensayo-error. Si te duele o si mañana estás mejor, entrenas, y si no te duele, te quedas con nosotros. No, irías más enfocado a lo objetivo, sobre acierto, ¿cierto? No, tienes una distensión grado 1 porque te lesionaste en un momento excéntrico mientras levantabas la pierna o mientras hacía una aceleración o una reaceleración. Entonces uno ya sabe que ese momento biomecánico fue muy importante, además de que la ecografía me mostró que hay una desorganización de las fibras musculares, lo que me da como resultado una distensión muscular grado 1, quizás grado 2, y que si esfuerzo esa zona y ese pequeño edema que va a tener, me puede generar una ruptura, porque muchas veces el edema te enmascara la lesión. No, solamente tiene edema, pero tú no ves la desorganización de las fibras y arriesgas muchas veces, lo que conlleva a una recidiva o a una complicación de la lesión. Esa es la gran diferencia que yo puedo encontrar, Cristian. Muy bueno, la verdad que la respuesta que me has dado en cierta parte también está relacionada a la siguiente pregunta que te voy a hacer, por ahí lo mencionaste, pero lo que tú comentas es muy cierto, ¿no? El trabajo que se ve, yo también que he tenido la oportunidad de poder salir al extranjero, el trabajo que se ve, como tú lo dices, es bastante objetivo y no tanto subjetivo, ¿no? Ese trabajo objetivo y de poder diagnosticar de manera a través de la imagen ciertas disfunciones y no tanto generar tipos de hipótesis y de decir, como tú lo comentaste en un momento, puede ser que tenga esto, sino de manera objetiva, ven, ecografía en el momento y veo de manera objetiva cuál va a ser el plan de tratamiento desde ese momento e iniciarlo. La verdad que muy interesante. Comentaste algo relacionado a los espacios en donde está el fisio y iba encadenado a la siguiente pregunta que quizás muchas personas confunden el trabajo de gabinete o área de fisio, como a veces le dicen, del gimnasio y del mismo trabajo en campo, ¿no? En tu apreciación, ¿nos podrías comentar la diferencia de cada una de ellas y algunos ejemplos quizás de trabajos que tú realizas en cada una de estas áreas? Sí, 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 claro, por supuesto. Bueno, vuelvo y te digo, cuando haces las preguntas, hay veces no se escucha muy claro, no sé, hay una interrupción, pero bueno, capté bien la idea, la diferencia entre los trabajos de consultorio, de campo, de consultorio, de gimnasio y de campo. Esa es la pregunta, ¿no? Exacto. Te comentaba, hay muchas personas que confunden el trabajo en gabinete o área de fisio, como algunos le llaman, área de gimnasio o el mismo trabajo en campo, ¿no? En base a tu experiencia, ¿nos podrías comentar la diferencia de cada una de ellas? Y nos podrías dar quizás algún ejemplo de trabajo que tú realizas en cada una de ellas también. Ah, claro, por supuesto. Bueno, eh, nosotros que estamos en este medio tan agradable, tan apasionante, eh, los trabajos de consultorio, claro, uno siempre está aquí rodeado de un sinnúmero de alternativas en tecnología, eh, como nosotros lo llamamos, los diferentes instrumentos o medidas fisioterapéuticas, ultrasonidos, radiofrecuencias, magnetos, láser, eh, electroestimulación, algunas alternativas en terapias invasivas. Entonces, en gabinete, en consultorio, nosotros vamos más con el contacto directo con el paciente, vamos a tocar al paciente, vamos a hacer ese observación, palpación y movilización, ¿cierto? Evaluamos, tocamos, movemos, masajeamos, realizamos fisioterapias donde hay un contacto directo con el paciente. Son los trabajos que realizamos ahí, donde hay ese momento
inicial. El segundo momento, que puede ser en un gimnasio, es donde hacemos trabajos más dirigidos, ¿cierto? Trabajos más dirigidos, trabajos más que yo los planifiqué, como trabajos de ejercicio terapéutico adaptado o evaluaciones, por ejemplo, donde yo le voy a hacer unas evaluaciones de fuerza, evaluaciones de postura, evaluaciones de movilidad. Entonces son más trabajos dirigidos, donde yo no estoy tanto en contacto con el paciente, tocándolo, ¿cierto? Por decirlo así, sino más dirigiéndolo, más indicándole, más supervisando el tiempo, las repeticiones, el buen gesto del trabajo, la buena técnica de ejecución, ¿cierto? Y permitiéndome dosificar una carga de trabajo que sea específica, propia y acorde con las necesidades impuestas, o sea, con lo que va a necesitar el atleta. Y los trabajos de campo son más trabajos de observación y de activación, es decir, son trabajos que yo hago antes de iniciar un entrenamiento. Yo tengo que saber, el entrenamiento va a estar basado en qué, en definición, en táctica, en desgaste físico. Entonces, basado en eso, yo le hago ciertos estímulos para activar esas zonas. Entonces, los trabajos en campo son más de activación. Entonces, yo le diría, por ejemplo, si el jugador si van a realizar el equipo de trabajo, todo el equipo va a realizar trabajos de definición, yo le hago mucho trabajo de los aductores, le hago trabajo de activación de aductor medio, aductor largo, aductor corto, le hago trabajo de sus antagonistas, de los abductores, le hago trabajo de frenado, un frenado excéntrico. ¿Por qué? Porque cuando realice la técnica de ejecución no vaya a terminar con el aductor medio, que es el que más trabaja durante el shoot, por decirlo así, contracturado, sobrecargado y con alguna sintomatología, ¿cierto? Con alguna mialgia localizada. Después de ese entrenamiento, como yo ya sé que forzó mucho la parte de los aductores, tengo que hacer un trabajo muy especial, muy específico y especial para la zona del pubis, porque yo sé que si no empiezo a trabajar ahí, puedo tener una consecuencia. Si no trabajo en una zona especial, puedo tener una consecuencia. Hablando pues que trabajó los aductores, hablando de que terminó cargado, terminó con alguna mialgia en el aductor, por decirlo así. Entonces yo ya sé que si no trabajo eso, esa zona se me va a seguir sobrecargando y me va a llevar a una posible complicación, una posible lesión en el pubis, a una posible sintomatología a nivel de la lumbar. Entonces yo no quiero eso como fisioterapeuta. Entonces tengo que atacar, y ahora los fisioterapeutas estamos más enfocados a la prevención. Entonces ahí es donde yo tengo que demostrar mi calidad o mi profesionalismo y mi experiencia. Trabajar para evitar una posible pubalgia, una posible lumbalgia y un posible alteración del gesto deportivo. Ahí, Cristian, es donde yo más me puedo dar una diferencia de los diferentes trabajos. Excelente, la verdad que bastante claro. Eh, Hay un tema que hablamos al principio que me gustaría volver a tocar y es el poder salir de la zona de confort, ¿no? Hay muchas personas que en realidad de manera sincera tienen miedo al fracaso, ¿no? Y quizás me ha tocado pasar por eso, quizás las veces que he podido salir al extranjero he tenido bastante ansiedad de saber si podía dar la talla, si estaba al mismo nivel que los demás y la verdad que eso te come la cabeza, ¿no? La siguiente pregunta sería, ¿qué tan difícil crees tú que sea para un profesional de nuestra área, aquí en Perú, poder salir a competir en la élite? Y aparte de esto, quizás podrías contarnos un poco de tu experiencia, ¿no? Tú que estás ahora en Rusia. Ah, sí, sí, sí. No, 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 mire. El camino siempre es difícil
competir es lo más apasionante y lo más emocionante que pueda haber desde mi punto de vista personal. La competencia profesional me motiva cada día a levantarme, a leer, a buscar alternativas, a buscar medidas de mejoramiento. Entonces, para mí la competencia profesional no es algo difícil, es el regalo que la profesión me puede dar, ¿cierto? Es mi alimento diario, es la competencia profesional. Cuando das con profesionales que quieren hacer lo mismo, eh, competir profesionalmente, esto te lleva a querer acercarte, a querer mostrarle a la gente que sí hay competencia, de que sí hay gente que quiere mejorar en conjunto, de que sí pueden haber alianzas estratégicas, ¿cierto? Acá en Rusia he tenido dificultades, sí, por el idioma. Uno, el idioma es muy complicado, pero es un reto muy bueno y muy satisfactorio cuando ya te vas dando a entender de alguna manera, ¿cierto? Y cuando de pronto utilizas tus armas alternas, que puede ser en inglés, puede ser algo de francés, puede ser otro idioma que te avale, que te apoye, tú vas viendo la importancia que es tener una alternativa, tener otra alternativa fuera de tu idioma natural. Yo he dado con la fortuna de encontrarme con profesionales eh, con la escuela española, muchos españoles. Los españoles en Europa marcan tendencia, españoles, brasileros marcan tendencia. Quisiera ver más colombianos, más peruanos, más argentinos, más ecuatorianos, más bolivianos, venezolanos, eh, pero, don, pero donde yo me he movido, no he encontrado. He encontrado que hay mucho español y mucho brasilero. Esos son los que están manejando la tendencia donde yo me he movido, en España, en Rusia, en Alemania, en Holanda, en Portugal, eh, en Austria, eh, más o menos por esos países se está moviendo mucho la escuela española, ¿cierto? En Arabia, Qatar. Yo he podido conocer un sitio espectacular en Qatar, que es uno de los sitios que ha sido reconocido a nivel de FIFA por ser muy complejo, muy completo y ser un ejemplo para, para el área. Se llama Inspire Institute, Spera Academic, perdón. Es un sitio donde hay todo: tecnología, material humano y condiciones para trabajar, para desarrollar y para hacer crecer al deportista. Entonces, te lleva a que usted tiene que apuntar a esas cosas, tiene que apuntar a esas cosas élite, a esas cosas top, porque si ellos lo tienen, lo podemos tener nosotros. Si tú lo tienes en la mente, lo puedes tener en tus manos. Ese es uno de mis lemas, ¿cierto? Si lo tienes en tu mente, lo puedes tener en tus manos. Y por eso me gusta mucho la competencia, las dificultades las hago oportunidades, mm, y las debilidades trato de hacer las fortalezas. Trato de hacer las fortalezas, ¿cierto? He sufrido, obvio, pero trato de que todo sea a favor, aprovechar cualquier oportunidad que se presente, no lo pienso dos veces. Muy acertado, ¿no? Lo que dices. La verdad, las personas que les toca salir fuera y como lo habías mencionado, ¿no? El idioma siendo un factor importante muchas veces, es un reto bastante grande, ¿no? Existen miedos, pero la verdad que mientras vayamos y tengamos la misma creencia en que nosotros podemos, pues yo creo que se pueden lograr cositas importantes. Conociéndote ya un poco más de cerca y valorando tu amplia experiencia, ¿cuál ha sido para ti la lesión más complicada a la que te has enfrentado? Y por qué crees que sea así? ¡Ja! Bueno, la más complicada de todas, Cristian.
Yo creo, bueno, lesiones complejas hay muchas. Las respuestas del cuerpo siempre son diferentes, ¿cierto? Y en teoría, eh, según los estudios, son otras. Entonces, según mi experiencia, las lesiones más complejas, eh, sin duda alguna, son las a nivel del sistema nervioso central. TAC, por ejemplo, eh, alteraciones del equilibrio, por ejemplo, también del sistema nervioso periférico, un Guillain-Barré, porque tú no tienes acceso, tú no sabes leer el sistema nervioso central, ¿cierto? Es una respuesta innata de cada ser humano y uno puede esperar algo muy positivo como no puedes esperar nada. Esas son las más complejas, las más difíciles que yo pienso, pero que yo he tratado, que yo he manejado y que he podido vivir con ese proceso de recuperación hasta que el atleta se reincorporó. Creo que a nivel del pubis puede ser las más complejas, una entesitis pubiana o una pubalgia. ¿Por qué? Porque es el centro del cuerpo, ¿cierto? Es donde se une el miembro inferior con el miembro superior. Ahí, como hay tanta complejidad de movimientos, tanta complejidad de estructuras, el deportista le cuesta muchísimo recuperarse cuando se trata de este tipo de lesión. Entonces, la pubalgia o la entesitis pubiana o la osteopatía dinámica del pubis tiene muchas definiciones, pero estamos hablando de lo mismo, es la de mayor complejidad para mí. Y teóricamente, según estudios, según los libros, que yo no lo he podido vivir, es las de mano. Las de la mano por la complejidad de movimientos que hay en la mano y por la representación cortical que tiene la mano, ¿cierto? Entonces, yo la divido así. Como yo lo he vivido, el pubis. Lo que yo pienso a nivel del sistema nervioso central y teóricamente y por los diferentes estudios que se realizan en deporte es la de mano. Buenísimo, la verdad, lo relaciono bastante, lo que me has comentado y lo del tema de la pubalgia, ¿no? En este caso, si bien es cierto, está considerada dentro de las principales lesiones que ocurren en el fútbol también, entonces por ahí que también me ha tocado entrar en ese proceso de rehabilitación y la verdad es que es bastante tedioso, ¿no? Por último, y bueno, ya terminando un poco este primer capítulo de podcast, ¿qué recomendación le darías tú a los fisioterapeutas que desarrollan su trabajo en el deporte aquí en el Perú? Las recomendaciones creo que no son muchas, es una sola y es la más importante. Hacer alianzas estratégicas y mucho colegaje, respeto por el colega, porque esa es la única manera de crecer, compartiendo el conocimiento, ayudando al compañero, ayudando al colega, haciendo alianzas estratégicas, es la manera de crecer. Esa es mi recomendación. Yo he tenido empresa en Perú, yo he trabajado en Perú, he trabajado en provincia, he trabajado en Lima, he trabajado de manera privada, he trabajado en un equipo de fútbol, he trabajado para una selección, en algunos momentos he apoyado procesos académicos, algunas tutorías, algunas ponencias y he podido identificar que si nos unimos
y que si hacemos alianzas estratégicas y que si hacemos colegaje y que si pensamos en darle lo mejor al otro, eh, es la mejor manera de salir adelante. Darle lo mejor al otro, darle lo mejor al otro. Es la mejor manera de crecer y de salir adelante. Totalmente de acuerdo contigo, Mauricio. La verdad que el poder compartir estas experiencias y conocimientos es muy enriquecedor para todos, ¿no? Y siempre estoy del lado de la competencia sana, ¿no? Competir, apoyarse mutuamente y, ¿por qué no?, compartir conocimientos, porque así va a seguir dándose esa competencia que te va colocar en una situación incómoda y en la cual tú tienes que estar para poder seguir creciendo, ¿no? Salir de esa zona de confort. Para despedirnos de este primer capítulo de podcast, me gustaría, la verdad, agradecerte por el tiempo que nos has brindado. Ha sido muy enriquecedor poder compartir este espacio contigo, invitar a las personas que nos han escuchado a que sigan a Mauricio en sus redes. Y pues nos podrías decir, Mauricio, cómo te pueden encontrar las personas en tus redes. Bueno, el agradecido soy yo porque has contado conmigo, te admiro como profesional, como persona. eh, Quizás no nos conocemos personalmente, pero bueno, el acercamiento que hemos tenido ha sido bueno por estos medios. eh, Te admiro, valoro lo que estás haciendo. eh, y bueno, Cristian, la manera de que me encuentren, obviamente las redes sociales ahora nos acercan mucho al colega, al prójimo para crecer en el área. Mi nombre invertido, Alzate Mauricio 13 o Mauricio Fisio 13 @hotmail.com. Esa sería la manera, me pueden escribir. Yo solamente estoy dispuesto a ayudar profesionalmente, lo que necesiten profesionalmente, estoy disponibilidad total. Eh, Me escriben, yo les doy alguna opinión, algún punto de vista de alguna lesión, de algún tratamiento, de algún manejo deportivo. Y lo que sí les pido es una retroalimentación de lo que yo diga, salió bien, salió mal, porque yo también quiero aprender de todo. Y obviamente cuando yo considero que debemos incluir o vincular a más personas en este tipo de acontecimientos, siendo que haya una consultoría o algo, me gusta que hayan varias personas incluidas, porque vuelvo y digo, esa es la mejor manera de crecer. Entonces, Cristian, ya para despedirnos, gracias infinitas, hermano. Yo a Perú le debo muchísimo. Tengo dos hermosos niños en Perú. Le debo a Perú, mi corazoncito también es peruano. Le pido siempre a Dios para que todo salga bien, que todo se mejore en provincia, en la ciudad de Lima, para todas las personas. Y bueno, porque de igual manera, en un futuro yo me veo estando otra vez con ustedes ahí trabajando y aportando para lo que me necesite. Listo, hermano, que estén muy bien. Y bueno, Cristian, cualquier momento que requieras, me necesites, estoy siempre atento a ayudar. Muchas gracias, Mauricio. La verdad que ha sido una conversación bastante amena. Espero puedas estar de vuelta más adelante para otro episodio y poder hablar quizás, ¿por qué no?, de algún otro tema interesante. Y pues, amigos, comentarles que este ha sido el primer episodio de Fisioterapia.0. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y pues, si les ha gustado este primer episodio, no se pierdan el siguiente y pueden seguirnos en la página, ¿no?, de Instagram, que estamos como Fisioterapia.0, y pues en YouTube suscribirse, ¿no? Y estamos con el mismo nombre, Fisioterapia.0. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos.